El Pobo Escola de Lodoselo, un paradigma de sostenibilidad en el rural gallego. En este trabajo presentamos y analizamos la trayectoria de más de 30 años de una experiencia de desarrollo sostenible en el medio rural gallego. Lodoselo es un pueblo de la comarca da Limia, situado en el ayuntamiento de Sarriaus, caracterizado desde años atrás por su progresivo envejecimiento de la población y una gran pérdida de la misma. El objetivo general de este trabajo es analizar y ahondar en el conocimiento y la trayectoria del Pobo Escola de Lodoselo, más específicamente dar a conocer una experiencia de sostenibilidad en el rural gallego, profundizar en las posibilidades del medio rural para el impulso del desarrollo sostenible económico, social y medioambiental e identificar en qué medida el desarrollo rural, la recuperación de la identidad y la educación ambiental se complementan. La metodología de investigación utilizada es de tipo cualitativo y la recogida de la información se realizó utilizando diferentes medios, desde entrevistas en profundidad, abiertas y semiestructuradas, hasta la observación participante y revisiones documentales y biográficas, siempre con la finalidad de captar el contenido de la experiencia particular, no su generalización. Los resultados los hemos dividido en 4 subapartados. El primero hace referencia a la presentación de la experiencia y un breve recorrido histórico de la misma. Aunque el Pobo Escola de Lodoselo nace en 1994, este proyecto comienza su andadura anteriormente, allá por el año 1985, cuando un grupo de personas del pueblo deciden juntarse y comenzar a trabajar para dinamizar y reanimar una comunidad que poco a poco estaba muriendo, y lo hacen a través de la creación de la Asociación Cultural O Cruceiro. Pero como todas las cosas buenas saben a poco, ansiosos de seguir trabajando y dinamizando el pueblo, pero ya desde un planteamiento más global y basado en un modelo de desarrollo integral y sostenible, constituyen en 1990 el Centro de Desenvolvemento Rural o VISO, desde el que ponen en marcha 4 años después el Pobo Escola, convirtiéndose en una de sus experiencias más conocidas, cuya pretensión fue y es la de dar a conocer muchos de los trabajos que se realizaban en el pueblo, como hacer el pan, trabajar el mimbre, cuidar de los animales, es decir, conocimiento vital de la realidad rural, a escolares de otras zonas geográficas, con la particularidad además de la participación de los vecinos y vecinas en esas tareas y la máxima de aprovechar las funciones educativas del medio. Y tras esta experiencia pusieron en marcha, tal y como se puede apreciar en esta transparencia, otros servicios y proyectos relacionados con la misma y que dan continuidad a sus objetivos de impulsión del desarrollo rural sostenible, económico, social y medioambiental. Por toda esta amplia y más que consolidada trayectoria, en 2019 el Patronato del Museo de la Limia les otorga el Premio Pedra Alta. En la actualidad, el Pobo Escola de Lodoselo oferta diferentes actividades, tal y como se pueden apreciar en esta transparencia. La mayoría de ellas están relacionadas con la educación medioambiental. Además, también se realizan actividades y prácticas de campo con estudiantes universitarios del ámbito socioeducativo, así como también prestan la posibilidad de desarrollar las prácticas preprofesionales en la institución. Respecto a las áreas de trabajo que conforman la experiencia, decir que el Pobo Escola de Lodoselo forma parte del área educativa ambiental y promoción de los entornos rurales, junto al aula de la naturaleza y la de agroganadería. Pero también se trabajan otras 3 áreas relacionadas con ella y cada una cuenta a su vez con sus respectivos programas. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, en el Pobo Escola se fomentan de forma específica y explícita la consecución de 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por la ONU en 2015, aunque bien es cierto que toda su trayectoria está fuertemente marcada por los principios de la sostenibilidad. A modo de conclusión, decir que cambiar el modelo consumista actual para avanzar hacia la sostenibilidad y la equidad es un inmenso reto, pero tal y como nos lo demuestra la experiencia del Pobo Escola de Lodoselo, es una posibilidad real. Por otra parte, consideramos fundamental dar a conocer las iniciativas existentes de buenas prácticas de sostenibilidad y en el Pobo Escola de Lodoselo se han puesto los ingredientes para asentar una experiencia enraizada en la tradición y la identidad, que además consideramos que su puesta en valor y su visibilización pueden servir de modelo a otras iniciativas en el mundo rural gallego, tan necesitado de recursos y de imaginación para hacerlos efectivos, y al mismo tiempo ser capaz de interesar y atraer la curiosidad de jóvenes escolares, de los profesionales del ámbito socioeducativo y de personas estudiosas internacionales del desarrollo local sostenible. Muchas gracias.